Ya usted sabe, yo he visto gente que han comprado una guagua vieja y esa gente coge en lucha, a cada rato se le queda, a cada rato bota un pedazo, a cada rato un corredero para el mecánico, porque compró una guagua vieja. Eso mismo le viene pasando a aquel que se casa sin esperar el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, yo he visto esa gente que compran esos vehículos viejos que después no aguantan y lo llevan a la metalera para que lo despedacen de tanta batalla que tuvieron. Gloria a Dios. Entonces, cuando la gente comete el error, después quieren la solución y no quiere que la guagua se le dañe a cada rato, pero el culpable es usted porque usted se desesperó y compró una guagua vieja. Así mismo es aquel que se casa fuera de la voluntad de Dios. Se casa con un cancharro o con una guagua vieja. Así que esperen Dios y Dios le bendecirá